de Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17. Amén. Santiago 2, 17. Lola, por favor. Los nenes tienen la tele muy alta. Es que estoy escuchando a Bob Esponja de fondo. Perdonad, Gloria a Dios. Santiago 2, 17. Amén. Y dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Y vamos a hablar de este tema. Amén. Esto lo escribe el apóstol Santiago, aleluya, también conocido como Jacobo. Santo es el Señor. Este apóstol formaba parte de esos 3 apóstoles íntimos que el Señor llamaba para estar aparte con él. Amén. Y convivió mucho con el Señor. Amén. Y en esta carta escribe esto: así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Amén. Gloria a Dios. Hay que tener claro, hermanos, de que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. Amén. Y la misma palabra así nos lo indica. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este versículo nos está diciendo que claramente somos salvos por fe y que mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Amén. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aleluya. Ahí está haciendo una separación entre las obras y la fe. Está diciendo de que el hombre es salvo por fe y no por obras. Aleluya. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, por las obras nadie será justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Justificado es declarado justo delante de Dios. Amén. Sabemos que todos somos injustos, porque todos somos pecadores. Pero si somos justos delante de Dios, es por la fe en Cristo. Así Dios no ve nuestras obras, sino ve el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Amén. Aleluya. Y dice Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se puede gloriar de tener una salvación o de ser salvo, sino que la gloria le pertenece a Dios, y nosotros, mediante fe, somos justificados delante de Dios y adquirimos por gracia la fe. Amén. Es muy importante que esto se entienda.
que si somos salvos, no es por las obras de la carne, ni por las obras que nosotros podamos llegar a hacer. Amén. Somos salvos por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. Amén. Y aquí es donde quiero entrar en la palabra. Amén. Esto lo dice el apóstol Pablo porque la fe, cuando es genuina, cuando es sin fingimiento, a esa fe le acompañan buenas obras. Amén. ¿Por qué? Porque existe una transformación en el creyente, en aquel que tiene fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios se manifiesta al creyente y éste decide creer, muy importante, decide creer, amén, viene el Espíritu Santo sobre él. Amén. Y esto es lo que le hace hacer buenas obras. Amén. Esa transformación en nuestro interior, como bien decía, se produce a causa del Espíritu Santo, el cual viene a nosotros, vive en nosotros y empieza a hablarnos. Y en alguna manera, hermanos míos que me estáis escuchando, nos empieza a gobernar. Y dice la palabra que el que vive en el Espíritu hace las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Gálatas 5 nos enseña que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. Estos son los frutos del Espíritu. Y aquí el apóstol Santiago nos está explicando, amén, que la fe sin obras es muerta. Es decir, así como al Espíritu Santo le acompañan la evidencia de los frutos del Espíritu Santo, así también a la fe, pero a la fe genuina, le acompaña la evidencia de las buenas obras. Amén. Quiero que esto lo entendáis. Amén. Cuando una fe es genuina, viene acompañada de buenas obras. Amén. Y la fe y las obras tienen que estar perfectamente ligadas. Y así lo explica el apóstol Pablo en la misma carta, en el versículo 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Tú tienes fe y yo tengo obras. Es falso hacer esta suposición. Es falso pensar o suponer que haya cristianos de fe y cristianos de obras, porque las obras y la fe no pueden actuar independientemente, tienen que ir perfectamente ligadas. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Esto es una ironía que hace el apóstol Santiago, porque Santiago está enseñando y niega que esto ocurra. Tienen que ir las obras y la fe perfectamente ligadas. Y el apóstol Santiago, para respaldar en alguna manera su argumento, sigue explicando en el versículo 20 y 23 que las acciones justas son la evidencia de una fe genuina. Vámonos al versículo 20-23. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Gloria a Dios. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero explicarles este ejemplo que pone el apóstol Santiago.
Está poniendo como referencia de actuar fe con obras a Abraham, al padre de la fe. Gloria a Dios. Y está haciendo referencia cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac. Amén, creo que todos conocemos la historia. Pero sucedió antes de todo esto, antes de que Abraham decidiera sacrificar a su hijo Isaac, ocurrió algo. Lo que ocurrió fue de que Abraham tuvo fe. Y dice en Génesis que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué le fue contado por justicia a Abraham? La fe. Y esa fe que habitó en él y dentro de él hizo que, siendo obediente al Señor, a aquel donde está depositada la fe de él, eso le movió a que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. Y todos sabemos la historia, que cuando fue a ejercer el sacrificio, a ejecutar el sacrificio de su hijo Isaac, el Señor lo paró, amén, y le proveyó de un cordero para ese sacrificio. Pero lo importante de esta historia es que, aunque Abraham no llegara a ejecutar el sacrificio de su hijo Isaac, Abraham hizo el sacrificio de su hijo Isaac en el corazón. Amén. Y tengo por seguro que si el Señor no lo llega a parar, él hubiera sacrificado a su hijo Isaac. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque era un hombre de fe. Se dice de Abraham, de que es él el padre de la fe. Aleluya. Entonces las obras actuaron conforme a la fe de Abraham. Amén. Espero de que me estén entendiendo. Aleluya. La fe actuó, amén, a través de las obras. Aleluya. Pero primeramente tuvo que haber fe. Amén. De la misma manera, si no hubiera sido por fe, hermanos míos, ¿cómo entendéis que Moisés se presentara delante de Faraón pidiéndole a Faraón que dejara libre al pueblo de Egipto? Israel era un pueblo débil que estaba esclavizado por Egipto. Y Egipto en aquellos tiempos era una potencia mundial. Aleluya. Y Moisés, simplemente con una vara, se presentó delante de Faraón diciendo: deja ir a mi pueblo. Si lo vemos con los ojos de la carne, diríamos: Moisés, tú estás loco. Pero este Moisés tenía una fe inquebrantable, amén, en un ser todopoderoso, un ser muy alto. Aleluya. Dios lo envió a ir a Faraón y él fue obediente. Aleluya. De la misma manera, Sadrach, Mesach y Abednego, si no hubieran tenido fe, no hubieran accedido a entrar dentro del horno de fuego, el cual estaba calentado 7 veces más. Amén. Ellos tuvieron fe y fueron capaces de decirle al rey Nabucodonosor: no nos postraremos delante de tus dioses. Si quieres meterme dentro del horno de fuego, me meterás. Amén. Pero tengo fe en un Dios vivo, el cual me puede sacar, me puede salvar de ese horno. Y si no es así, nunca me inclinaré a tus dioses. Que bendito sea el nombre del Señor. Por la fe, hermanos míos, Noé empezó a fabricar un arca sin haber llovido ni una sola gota sobre la tierra. Amén. Esa fe fue la que hizo que empezara una obra colosal. Una obra en la cual le llevó muchísimos años. Ustedes lo saben, hermanos. Y fue obediente a la palabra de Dios por la fe que tenía en Dios. Y aunque tuvo problemas en la ejecución de ese arca, en la fabricación, él siguió adelante. ¿Por qué? Porque tuvo una fe, y una fe genuina en el Señor. Por la fe, hermanos míos, Jairo, estando aún su hija muerta,
Fue a buscar a Jesucristo. Y aunque tuvo millones de oposiciones hasta llegar al maestro, él sabía que si llegaba al maestro, su hija iba a ser resucitada. ¿Y esto por qué fue, hermanos? Fue porque fue movido por fe. De la misma manera el centurión, hermanos, fue buscar al Señor Jesucristo, sabiendo con la convicción de que si el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, soltaba la palabra, sin necesidad de que Jesucristo fuera a su casa, su siervo sanaría. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y esto por qué, hermanos? Por fe. Estas obras que yo os he resumido brevemente son la evidencia de una fe genuina. Estas obras, de todos estos que os he citado, no son la causa de la fe, es el efecto de la fe. Aleluya, porque la fe tiene que ir acompañada de obras, hermanos. Esto es muy importante. La fe tiene que ir acompañada de obras. Santo es el Señor, gloria a Dios. Dice el apóstol Santiago en el versículo 22, dice que la fe se perfeccionó por las obras. Aleluya. La fe, hermanos míos, como dice la palabra de Dios, se perfecciona en las obras. Aleluya, porque, como decía, empezaba diciéndoos, hermanos, la fe sin obras es muerta. La fe que salva, la fe genuina, produce buenas obras. Amén. Y lo que me llama mucho la atención es que el apóstol Santiago en el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham, cuando hizo todo esto, cuando la fe que él tuvo le movió a hacer el sacrificio de su hijo, cuando la fe le fue contada por justicia, hermanos, dice la palabra que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santo es el Señor. Y es que la fe que va acompañada con obras no es falsa, hermanos. Es genuina. Y la fe que va acompañada con obras nos hace entrar en la voluntad y los propósitos de Dios. Y esto nos hace ser amigos suyos. Porque el que es siervo no conoce la voluntad del Señor, pero el que es amigo conoce la voluntad del Señor. Por eso el que tiene fe y esa fe le acompañan obras es llamado amigo del Señor. Que bendito sea el nombre del Señor. Somos amigos, aleluya. Y esto lo entiende el apóstol Santiago. Y lo intenta explicar en esta parte de la carta, y acaba diciendo en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu es insípido, no vale para nada, está muerto, dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Aleluya. Gloria a Dios. El cuerpo sin el espíritu está muerto y no se mueve. De la misma manera, la fe sin obras tampoco se mueve. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, hermanos. Vamos a tener fe. Pero esa fe genuina que hace que tengamos buenas obras. Aleluya. En Gálatas capítulo 5 y versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale para algo,
ni la incircuncisión, dice, sino la fe que obra por el amor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, en Cristo, los cristianos, los creyentes en el Hijo de Dios como Salvador y Señor, en Cristo, los que están en Cristo, y para los que están en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Dice, sino la fe que obra por el amor. ¿Por el amor de quién? Por el amor de Dios. Las obras que tenemos a través de la fe es por el amor de Dios. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todo esto me lo estaba ministrando el Señor esta mañana. Que la fe que tenemos nosotros en Cristo tiene que ir acompañada de obras. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico, hermanos. Imaginaros que yo confieso a los cuatro vientos de que amo a mi mujer, que estoy muy enamorado de mi mujer, que la amo más que a nada en el mundo, hermanos. Pero ustedes ven que mi mujer va marcada. Un día va con un ojo morado, otro día tiene un moratón en el brazo, otro día me ven faltándole el respeto, injuriándole en la calle. Pero yo digo que amo a mi mujer. ¿Qué pensarían ustedes de mí, hermanos? Dirían, ¿qué clase de amor tiene este hombre hacia esa mujer? No se entiende. Porque es verdad que no se entiende ese amor que maltrata al ser amado. De la misma manera pasa con la fe, hermanos. Si la fe, yo confieso tener mucha fe, voy al culto todos los días, hermanos, digo que estoy enamorado del Señor Jesucristo, pero las obras que yo hago diariamente no van conforme ni actúan conforme a la fe. Hermanos, ¿qué clase de fe tenemos? ¿No es una fe genuina? Puede ser, hermanos míos que me están escuchando, una fe falsa. Por eso, hermanos, os estoy predicando esto. Os estoy predicando esto para que nos hagamos un examen y que veamos la clase de fe que tenemos. Mirad, hermanos, hoy en día, en estos tiempos, se está llevando a cabo un avivamiento de fe. La gente en sus casas está ardientes de deseo de alabar, de glorificar a Dios, de escuchar palabra, y la fe de muchos está creciendo, amén. Pero hermanos, ¿qué pasará cuando todo esto acabe? Porque todo esto acabará. Esto va a ser una pandemia más. Os lo aseguro, hermanos, lo creo por fe. Como muchas pandemias han habido antes que esta. Y saldremos a flote. Y todo esto pasará. Pero ¿dónde quedará nuestra fe, hermanos? ¿Verdaderamente tendremos una fe genuina, acompañada de buenas obras? ¿O tendremos esa fe que procesamos por nuestra boca, decir que creemos en el Señor, pero nuestras obras no van en concordancia con la fe que procesamos? Amén. Te invito, hermanos míos, a que en esta tarde hagamos esta reflexión, nos hagamos un autoexamen, y que si estamos fallando en algún punto, que lo corrijamos y que vayamos directamente al propósito y la voluntad de Dios, que es tener fe en Él y hacer obras dignas de la fe que tenemos. Amén. Sin más, este es el mensaje que el Señor me ha dado para todos ustedes. Un abrazo y que Dios os bendiga.